Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde me estés escuchando, viendo, sintiendo. Un día más en este maravilloso canal. Chicos, ya sabéis que hoy voy a hacer un vídeo un poco extraño. Ya sabéis que todas las mañanas suelo leer un curso de milagros. Para aquel que no sepa lo que es un curso de milagros, es un libro que un poco te ayuda a quitarte todas esas creencias que tenemos en términos de relaciones, en términos de salud, en términos de amor, que son un poco las tres áreas más importantes de un ser humano, y te ayuda un poco a empezar a ver las cosas que te pasan con una finalidad y no como un conflicto en sí, ¿no? Y sí que es cierto que desde que yo llevo en el mundo del autoconocimiento, lo que he sentido obviamente es más paz, una más quietud, una más responsabilidad, menos juicios. He sentido cada vez que lo de fuera me determina más, sino que lo de fuera habla de cómo yo estoy por dentro. Por tanto, el vídeo que traigo hoy un poquito es como ya hemos mencionado en vídeos anteriores de que todos y cada uno de los seres humanos tenemos dos voces dentro. Una voz que es más congruente con lo que piensas, dices y haces, pero que no es fácil. O sí es fácil, lo que pasa que no estamos enseñados para escuchar esa voz, sino que estamos más enseñados a reaccionar hacia la otra voz. Una voz que un curso de milagros la llama como el ego, que básicamente es esa voz que reafirma de que lo de fuera tiene la capacidad de hacernos daño, de que nos sentimos culpables o sentimos a alguien que es culpable de la situación. Y hoy quería hacer este vídeo para que veáis cómo una situación tan simple y tan cotidiana, siempre estamos eligiendo, siempre constantemente estamos eligiendo entre escuchar una voz o la otra. Y el resultado que se da es básicamente de tú haber elegido antes una u otra. Por eso un curso de milagros dice que no eres víctima del mundo, sino que realmente eres responsable porque constantemente estás eligiendo. Si realmente los resultados que estás obteniendo no te gustan, no es por el gobierno, no es por tu pareja, no es por tu jefe o tu padre. Es porque tú estás decidiendo tomar acción o tomar una decisión desde una voz, desde el miedo. Y por ende lo que vas a recibir es pues miedo también. Entonces, para que veáis, una de las situaciones que yo, cuando me entero de estas dos voces, me acuerdo perfectamente que fue con mi padre, y la voy a llevar, todo esto voy a llevar a un término práctico para que veáis qué diferencia hay, ¿no? De escuchar una voz o escuchar a la otra. Ya sabéis que los principios básicos de esa voz del miedo es de sentirte separado del mundo, de sentirte especial y de sentir que tú eres el creador de todo, digamos que tú lo controlas todo. Eso es digamos, la columna vertebral de esa voz derivada del miedo, ¿no? El sentirte que tú eres especial a los demás, el sentirte que tú estás separado de los demás, que lo que tú hagas no tiene ninguna repercusión hacia ti, que lo que le pasa a Menganito es de Menganito y no es tuyo, y el deseo de que tú eres el creador de todo. Tiene otra palabra, pero ahora mismo no. Básicamente es que le quitas esa posición a Dios, universo, energía, y tú sabes perfectamente, ¿no? Hacia dónde, cómo, todo, como lo que tienes que hacer, ¿no? Y voy a llevar a una situación en la que yo estuve con mi padre. Me acuerdo perfectamente que yo solía, era un coche nuevo que tenía mi padre, y bueno, en la cochera donde yo vivía antes, en casa de mis padres, era una cochera muy estrecha. El coche eh, cabía muy, muy justo, ¿no? Y yo sin darme cuenta, pues yo lo saqué únicamente porque en el sótano es donde yo solía entrenar. Digo, lo saco sin mover el volante y lo vuelvo a meter. Pero ¿qué pasa? Que yo lo saco, hago mi entrenamiento y cuando lo voy a meter no miro en los espejos porque dije, no lo voy a dar. Y cuando lo meto, le doy al espejo del retrovisor derecho. ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro, ahora se me vienen esas dos voces automáticamente. Sí que es cierto que esas dos voces, ante situaciones más en tensión, lo vas a sentir más, ¿no? Y vas a ver como una voz te va a decir de que se lo digas, y otra voz, yo salí del coche, vi eso
no parecía gran cosa, simplemente había un pequeño arañazo, se había roto lo que era una parte del retrovisor, no parecía gran cosa y ya está. Y no hagas nada, ¿no? Ese día yo tomé, creo que fue una de las primeras decisiones. Yo con mi padre, para la gente que no me conoce, tuve una relación un poco difícil. Yo decidí tener esa relación difícil, puesto que sin darme cuenta estaba escuchando mucho esa voz de verdad del miedo. Y mi padre fue uno de los maestros, el cual me empezó a enseñar, yo a través de él me empecé a enseñar a escucharme de la otra voz, ¿no? Y justamente cuando pasó esa situación, sí que me había pasado muchas veces anteriores con la bicicleta, que también cogía su bicicleta, con ciertas cosas suyas que las pasaban cualquier incidencia y yo por miedo no se los decía. Entonces, eso lo que causaba es que mi padre empezaba a dejarme, empezó a no dejarme sus cosas y yo lo juzgaba por ello sin tener en cuenta de que realmente había sido yo, de que al no decidir el darle, el ser totalmente sincero con él, estaba diciendo desde el miedo, desde esa energía de ocultar, pues lo que estaba recibiendo de la vida, del universo a través de mi padre, era eso mismo, ¿no? Hasta que me pase ese momento con el coche. Esa parte con el coche, yo ya había hecho un par de cursos de autoconocimiento, conocí esas dos voces y me acuerdo perfectamente que mi padre estaba en un bar que hay un poquito más arriba de casa y fui caminando y ese transcurso que fue del coche al caminar, yo tenía la imagen, la expectativa de que mi padre se iba a enfurecer, porque el coche era nuevo, bueno, pues ya he vivido ciertas experiencias con mi padre y yo iba con esa expectativa y por esa era la razón de mi ego de decir, no se lo digas, no le digas nada, porque se va a poner como una... Total, que llego allí, yo iba decidido, lo siento, voy a ser fiel a lo que siento, mi cabeza me decía que no dijera nada, pero mi corazón, aquí, esa emoción que yo sentía aquí era, sé sincero con tu padre, porque eso que le vas a dar él, eso que le vas a dar a él es lo que vas a reforzar en ti. Yo ya sabía que era consciente de esto, por tanto, lo que voy a dar es lo que refuerzo en mí. Yo no estaba pensando en mi padre, estaba pensando en mí. Eso es uno de los principales cambios de actitud. Cuando tú eres consciente de esto, tú dejas de enfocarte lo de fuera, dejas de enfocarte ese cabreo. Sí que, obviamente, ese cabreo va a estar ahí de mi padre, sí, pero tu principal objetivo ya es lo que tú estás dando. Entonces me acuerdo que voy a mi padre y le cuento a mi padre, papá, quiero que bajes conmigo un momento, no se lo dije en aquel instante, porque estaba mi madre, estaban los vecinos, y digo, bueno, no es plan, ¿no? Baja conmigo un momento que te quiero enseñar algo. Mi padre ya se olía las cosas, porque no era raro de que yo estuviera allí, de que le dijera eso, y cuando baja le muestro el retrovisor. Le muestro el retrovisor y claro, ahí se juntaban, que se ha paralizado, no, todo bien. Ahí se juntaban dos miedos míos. Uno era el de decírselo a mi padre y otro era el de desearme, el que yo me veía, en aquella época me veía con escasez económica. Entonces, mi ego, esa voz de miedo me decía, no se lo digas, porque se va a cabrear y además vas a tener que pagarlo y eso vale una pasta, es un coche nuevo, te cagará. Bueno, pues voy, digo a mi padre, baja conmigo, vamos al coche y cuando llegamos al coche se lo muestro, papá, ha pasado esto y esto. Te pido disculpas y ya me dices lo que sea, yo te lo pago, no tengo ningún problema. Y mi padre, ¿sabes cómo reaccionó? Reaccionó tal y como yo tomé esa decisión. Fue la primera vez que yo tomé, fue una de las primeras decisiones que yo tomé desde el amor hacia él y lo que él decidió hacia mí fue más amor. Es más, me dijo, Matías, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada. Me informaré, iré a la casa y la casa del coche, le preguntaré cuánto vale la pieza, lo vemos tranquilamente y ya está, no pasa nada. Así que, listo. Yo ahí sentí una liberación, pero no una liberación por él, por el castigo, sino sentí una congruencia hacia mí de que eso fue uno de los motivos por el cual la relación que yo tuve y estaba teniendo con mi padre se estaba transformando completamente. Y es por las decisiones que yo estaba tomando. Y daba la casualidad de que cuando fue a la casa y tacatá, le enseñó mi padre lo del retrovisor, tacatá, le dijo, mira, esa pieza no vale nada, yo no me acuerdo que si pagué 30 o 40 euros, no pagué más. Entonces te das cuenta que cuando tú actúas desde el amor, pero hace falta ese fe ciego, una fe ciega como el saltar a la piscina sin saber si está vacía o no, para que todas estas cosas se den. Y esto ya lo puedes extrapolar a cualquier punto de la vida, ¿no?
Creemos, que ya te he dicho, una de las bases de esa voz del miedo es el sentirte separado, el atraerte, se siente atraído por la culpa. Cuando tú te sientes separado de otra persona y puedes afectarle o te pueden afectar, ahí entra la culpabilidad. Entonces, yo ahí sentí como, sí, tenía una atracción hacia la culpa, mi culpa, no sé qué, no sé cuánto, hay que ver que has hecho esto, no sé qué, y te das cuenta que cuando tú tomas una decisión desde el amor, cuando eres sincero contigo, con la persona que tienes enfrente, porque al final lo que tú refuerzas, lo que tú das, te lo digo mucho, lo que tú das a tu pareja, lo que tú das a tu padre, lo que tú das a tu jefe, lo que tú das en tu trabajo, es lo que estás reforzando en ti. Entonces, si no te gusta lo que estás reforzando en ti, la persona que eres, ¿qué es lo que tú es? Enfócate en qué es lo que tú estás dando. Y yo ahí, en ese momento, yo lo que sentí era muchísima congruencia, me sentí muy orgulloso y sentí que por primera vez estaba pensando, diciendo y haciendo algo de la misma congruencia. Sí que es cierto que a lo mejor a la forma de expresarme, pues, pero al final lo que uno se siente es una liberación. Siente como la culpa se desvanece, siente como eso no es real, siente como esa voz está ahí para recordarte de que ese no es el camino. Y sabes qué es esa voz porque es la primera que habla siempre. O sea, yo en un momento me acuerdo que metí el coche hacia atrás y escuché el crujir del retrovisor, automáticamente se me vino, Matías, no digas nada, que eso vale una pasta. Entonces, ahora yo ya sé, dijo, vale, perfecto, ahí está mi ego, ahí está ahí, y ahora quiero escuchar la otra voz, que siempre va después. Siempre va después. Lo que pasa es que no nos paramos a escucharnos, tomamos decisiones de esa primera voz. Y obviamente que los resultados que vamos a tener de esas decisiones no son lo que nosotros queremos, pero eso no nos convierte en víctimas, nos convierten en responsables, porque la decisión desde donde nosotros la tomamos es desde aquí, es desde el miedo. Entonces, ¿queremos cambiar los resultados? Vale, pues vamos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Vamos a compartir, vamos a dar desde otro punto de vista, vamos a dejar de identificarnos separados y especiales, que es una de las bases, como hemos dicho, de esa voz que viene derivada del miedo, y vamos a empezar a actuar desde el amor, a ser sincero con la persona que tenemos delante, porque ser sincero con la persona que tenemos delante es ser sincero con uno mismo. Nosotros pensamos que lo que le hacemos a los demás, lo que le decimos o lo que pensamos sobre los demás no tiene efecto ninguno, y sí que lo tiene todo. Si tú piensas una persona que no es suficiente, que le vas a dar un trabajo, le vas a, ¿cómo se dice? Cuando una persona está muy cargada de trabajo, le vas a adjudicar trabajo tuyo, tiene una palabra, pero no me sale ahora, y tú sientes que esa persona no es suficiente, que esa persona no confías en ella, te voy a asegurar que cuando tú vayas a hacer algo, como me pasaba a mí en emprendimiento, tú te vas a sentir que no eres suficiente, te vas a sentir que no eres válido. Entonces, todo eso es lo que hace justamente una de las voces. Y hoy, en este vídeo, he querido llevártelo a lo más práctico, que es estropear un retrovisor de un coche y ver cómo, incluido en las cosas más cotidianas como esa, o en las cosas tan cotidianas como escoger unos cereales u otro por el precio, lo mismo, se mete también el ego. Estamos constantemente escuchando esas dos voces. También sabemos cuándo es una voz u otra, debido a que un curso de milagro habla sobre, en la vida solo hay dos opciones, que es o extiendes amor, es decir, extiendes amor, compartes tu amor hacia las personas, o escuchas peticiones de ayuda. Petición de ayuda es cualquier grito, cualquier juicio, cualquier ira o cualquier culpabilidad hacia ti o hacia cualquier persona que tienes enfrente. Son esas dos posibilidades que se pueden dar. Si tú en esas dos posibilidades no ves o extensión o petición de ayuda y ves otra cosa, es, amigo mío, porque estás escuchando al miedo y estás viendo ilusiones y puedes ver que te están juzgando, que te están culpando, y un curso de milagros te dice de que eso no es así. Que una persona que grita, una persona que te juzga, una persona que te culpa, es una persona que te está pidiendo ayuda a nivel inconsciente, te está pidiendo ayuda. Y la forma en la que tú actúes va a determinar mucho cómo esa persona va a accionar. Cuando tú actúas desde la paz, lo que vas a recibir es paz. Lo que pasa es que cuando nosotros nos vienen situaciones así, nosotros nos sentimos atacados, y como nos sentimos atacados porque nos sentimos separados, que uno de los principios del ego, lo que hacemos es contraatacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Pues que hemos caído en esa trampa del ego, hemos creído que estamos separados y hemos creído que nos pueden atacar y por tanto yo puedo atacar. Y ahí la culpa tiene sentido. Entonces ahí se fue una ilusión, una expectativa, una percepción que no es real, pero como tú la crees, la vivimos y de ahí atraemos esos resultados que tenemos. No obstante, déjame en comentarios si quieres que hablemos más acerca de esa extensión de amor o petición de ayuda, porque haré otro vídeo, esto se está alargando ya muchísimo, son 15 minutos de vídeo, así que espero que os haya gustado este contenido, espero que aporte un poco de luz, ya sabéis, suscribiros al canal que me hace de mucha ayuda, dale un me gusta si te gusta este vídeo y nos vemos mañana con más contenido. ¡Chao!